Ya oíste como el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han se refiere a las selfies y a los smartphones, ¿no? Tiene una visión muy optimista. Y cómo en el mundo de hoy las no cosas van dejando un vacío de contenido, van transformando a las cosas en no cosas, en información con muy poquita profundidad. En uno de los capítulos de este libro, valga la redundancia, No cosas, quiebras del mundo de hoy, nos habla de la inteligencia artificial. Y arranca diciendo que el pensamiento es analógico. Lo afectivo es esencial para el pensamiento humano. La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la piel de gallina. Le falta la dimensión afectivo-analógica, la emoción que los datos y la información no pueden comportar. Antes de que el pensamiento se dirija hacia algo, se encuentra ya en una disposición anímica básica. La disposición anímica no es un estado subjetivo que tiñe al mundo objetivo, es el mundo. Definimos el filosofar como un preguntar conceptual a partir de un estremecimiento esencial del Dasein. Cuando se refiere a Dasein, recordemos que él vivió casi toda su vida en Alemania y Heidegger es uno de los principales referentes de la filosofía alemana. Y el Dasein sería el ser ahí, en un momento puntual. Y sigue, el hombre como Dasein está siempre arrojado a un mundo determinado. El mundo se le abre prereflexivamente como una totalidad. En su estremecimiento inicial, el pensamiento está como fuera de sí. La disposición anímica fundamental lo pone en un fuera. La inteligencia artificial no piensa porque nunca está fuera de sí misma. La inteligencia artificial puede calcular con rapidez, pero le falta espíritu. Para el cálculo, el estremecimiento solo sería una perturbación. Luego, en el mismo libro, Han retoma a Heidegger con un juego de palabras que en el idioma alemán tiene un sentido, quizá para nosotros ese juego de palabras no sea tan práctico. Lo importante acá es destacar algunos aspectos. Dice que debe estar el pensamiento determinado. Escucha la voz de una llamada. El pensamiento oye. Mejor, escucha y pone atención. La inteligencia artificial es sorda, no oye esa voz. Sin tal disposición anímica, el pensamiento carece de un marco organizador. Si la disposición anímica fundamental está ausente, todo es un estrépito forzado de conceptos y palabras vacías. ¿No te pasó que leías algo con muy poca concentración, entonces pasaban las líneas, las palabras y no te había quedado absolutamente nada? Bueno, o cuando te hablan, si alguna vez te ha pasado. Ahí me acuerdo en Los Simpson un capítulo en el cual le dicen a Homero que prestase atención y en su cerebro parece como si hubiera un monito tocando unos platillos. Dice, según Heidegger, la historia de la filosofía es una historia de esa disposición anímica fundamental. El pensamiento de Descartes está determinado por la duda. El de Platón por el asombro. En esta parte toma ciertos filósofos. El de Descartes es aquel que decía pienso luego existo, es decir, buscaba qué frase o qué pensamiento no pueda ponerse en duda. Hasta incluso él podría dudar acerca si estaba despierto o no, porque muchas veces en un sueño uno se confunde con la realidad. Y si el actuar, su visión y demás, sus sentidos, fueran efectos, por ejemplo, de un ser maligno que lo metiera en una especie de sueño, como si fuera la Matrix, bueno, ¿qué podría tener de certeza? Y ahí descubrió el pensar, que estaba dudando, y al dudar pensaba, por lo tanto existía. Y lo mismo sucede con Platón en cuanto a que el disparador de su filosofía era el asombro, la pregunta, ¿sí? Siempre había un estado anímico previo
que daba paso a nuevos pensamientos, cosa que no puede hacer la inteligencia artificial. Hans sigue así. El patos es el comienzo del pensamiento. La inteligencia artificial es apática, es decir, sin patos, sin pasión, solo calcula. Fíjate lo importante que tiene que ver para la predisposición del pensamiento el estado de ánimo. Por ejemplo, antes las guerras, por ejemplo la guerra de Vietnam, fue muy cruda porque se mostraban, había cronistas de guerra, e iban allá y mostraban, por ejemplo, una pierna que había explotado por alguna granada, y chicos corriendo. De hecho hay una foto muy famosa de chicos desnudos corriendo, escapando de una situación bélica. Esto que generó muchísimos movimientos y gente que se quejase, protestas, los hippies por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se decidió? Quitar todo tipo de patos, quitar todo tipo de pasión. Y las siguientes guerras, fíjate que lo implementaron muchos de los gobiernos, se mostraban en las lucecitas y se hablaba de la cantidad de muertos, no te generaba nada, ¿sí? Por ejemplo, en la guerra del Golfo pasó así. Eso no te generaba ninguna pasión y no te iba a empujar a un pensamiento distinto, por ejemplo, estar en contra de las guerras, porque no te significaba nada, no generaba una predisposición, una pasión previa que diera pie a un nuevo pensamiento. La inteligencia artificial no tiene acceso a horizontes que se vislumbran. Heidegger localiza esta vislumbre en el corazón. La inteligencia artificial no tiene corazón. Si este saber del corazón es un vislumbrar, tiene su propia claridad y resolución, y sin embargo sigue siendo fundamentalmente distinto de la seguridad de la mente calculadora. La inteligencia artificial no tiene mundo. El cambio de disposición anímica como cambio de marco es como un cambio de paradigma que da lugar a nuevos hechos. La inteligencia artificial, en cambio, procesa hechos predeterminados que siguen siendo los mismos. No se entendió nada. Bueno, a ver, decía que la inteligencia artificial no tiene corazón. Y este corazón empuja, ¿sí?, a una cierta acción también en el pensamiento. Me acuerdo de un cuentito de unas ranas que habían caído en un pote gigante de crema y empezaron a tratar de escapar y no podían. Entonces una veía que se seguía hundiendo y que no pasaba nada y se dejó estar y ahí murió. La otra, como sabía que igual no iba a cambiar nada porque veía que la situación no cambiaba, siguió esforzándose porque total, si era lo último que iba a hacer, ¿qué más daba? Tratar de agotar sus últimos esfuerzos. Tanto es así que se transformó como se batió la crema y se fue deshaciendo en burbujas hasta que pudo saltar. ¿Qué nos dice esto? Que una predisposición anímica, incluso en el pensamiento, genera corazón, tiene corazón, genera resolución, ¿sí? Vinculado a lo que estaba diciendo Ham. Seguimos. El Big Data sugiere un conocimiento absoluto. Todo se vuelve calculable, predecible y controlable. Se anuncia toda una nueva era del saber, en realidad, una forma de saber bastante primitiva. La data mining, o minería de datos, descubre las correlaciones. Según la lógica de Hegel, la correlación representa la forma más baja del saber. Por ejemplo, la correlación entre A y B. Con la correlación no se sabe por qué esto sucede. Simplemente sucede. La correlación indica probabilidad, no necesidad. El concepto es lo inherente a las cosas mismas, lo que nos dice que son lo que son y, por tanto, comprender un objeto significa ser conscientes de su concepto. Acá podríamos vincularlo, rapidito te lo digo, al estilo El mundo de las ideas de Platón. Platón decía que existían ciertos universales, por ejemplo la idea general de mesa e ideas particulares, la mesa como objeto, ¿sí? Y uno comprendía los universales
y después los vinculaba con los particulares. ¿Por qué? Porque el particular, por ejemplo, ¿qué es una mesa? Entonces un objeto con una pata, con 4. Bueno, varía, no importa la cantidad de patas. Es de madera, de hierro. Bueno, varía, no importa el material en el cual está hecho. ¿Sirve para apoyar cosas? Bueno, al igual que una cama, que una biblioteca. La idea de mesa es la que engloba todos y hace que en el pensamiento, al formarse esta idea, después el concepto, después se pueda bajar a los particulares, a las cosas en sí. Y Hahn sigue con: el Big Data proporciona un conocimiento rudimentario. Se queda en las correlaciones y el reconocimiento de patrones, en los que nada se comprende. La totalidad es una forma final, el concepto es una conclusión. El Big Data es aditivo. Lo aditivo no forma una totalidad, un final. Le falta el concepto, como lo que te decía de Platón, lo que une las partes en un todo. Es decir, que la inteligencia artificial no comprenden en sí, sino que se basa en la interconexión de datos, unas comparaciones, en buscar resultados, patrones, pero no pueden ir más allá, no es un pensamiento como tal, según lo que dice Hahn. Y sigue: la inteligencia artificial carece de la negatividad de la ruptura que hace que lo verdaderamente nuevo irrumpa. Inteligencia significa elegir entre. Interlegere. La inteligencia artificial solo elige entre opciones dadas de antemano. Esto que te estaba diciendo, nada nuevo puede surgir solamente de vincular datos. El pensamiento en sentido enfático engendra un nuevo mundo. La información y los datos no tienen profundidad. El pensamiento humano es más que cálculo y resolución de problemas. El pensamiento se nutre del eros. El eros es la condición de posibilidad del pensamiento. Eros está ausente en el cálculo. Los datos y la información no seducen. Según Deleuze, la filosofía comienza con un fire idiot. No es la inteligencia, sino un idiotismo, lo que caracteriza al pensamiento. Todo filósofo que produce es un idiota. Se despide de todo lo que ha sido. La historia de la filosofía son saltos de idiotas. La inteligencia artificial es demasiado inteligente para ser un idiota. Quizás esta frase final no se comprenda del todo. A ver, acuérdate que él decía que inteligencia viene de intelligere, que sería elegir entre distintas cosas. E idiota es aquel, por ejemplo, no etimológicamente, que para los griegos era quien no participaba en política, por ejemplo. Idiota, él lo toma como si fuera, no vas sobre lo seguro, haces un salto de fe. Te arriesgas a cosas nuevas. La inteligencia artificial no puede arriesgarse a cosas nuevas, sino que se basa en lo ya establecido. No genera un cambio. Para no cerrar así con este sabor amargo, vamos a hacer un salto de fe a pensar, por ejemplo, cosas que no podrían hacer la inteligencia artificial. Por ejemplo, Platón, en Nipias Mayor, se preguntaba: ¿lo bello está en los objetos o en los ojos de quien lo está viendo? Esto no lo podría resolver la inteligencia artificial. Te lo dejo pensando, así te separas un poco de ella y le hacemos caso a Hahn y volvemos un tanto al pasado. Bueno, nos vemos. Buena semana.